Muy bien, y como lo prometido es deuda, aquí estamos una vez más en tu canal Un Cubano en Brasil. En el video anterior que subimos estuvimos prometiendo al final del video que próximamente vamos a estar subiendo un video donde vamos a explicar unos proyectos de ley que están siendo debatidos en la Cámara de Diputados y que beneficia precisamente a los inquilinos y a los arrendatarios para estirar, demorar, dilatar el pagamento de la renta acá en Brasil. Son proyectos de ley que ya están redactados los textos, pero tiene un proceso en la Cámara de Diputados que tienen que ser votado y aprobado, luego llevado al Senado y por último sancionarlo por el presidente Bolsonaro de la misma manera que se sancionó el mismo proceso que tuvo el proyecto de ley del auxilio emergencial. En este video te vas a enterar de los tres proyectos de ley que ya están básicamente redactados en la Cámara de los Diputados. Y aquí estamos. El primer proyecto de ley es la ley número 1090 de 2020. Este proyecto de ley impide desalojos y retarda el pago del aluguer, es decir, del alquiler durante el periodo de calamidades públicas. Aquí dice que el proyecto de ley 1090 de 2020 prohíbe a administración pública de ejecutar acciones de desalojos durante la vigencia del estado de emergencia o de calamidad pública que afecte total o parcialmente la actividad económica del locatario. El locatario sería el arrendatario. El texto en análisis en la Cámara de los Diputados altera la ley del inquilino. De acuerdo con la propuesta, las acciones de desalojo no deberán ser ejecutadas si el inmueble fuera utilizado para la moradía, es decir, para la vivienda del arrendatario o de sus dependientes, o en caso de que el inmueble no fuera residencial, si fuera imprescindible para la manutención, es decir, para mantener la subsistencia de los locatarios, es decir, de los arrendatarios. Aluguel não pago pelo locatário no período de emergência ou calamidade, segundo o texto, poderán ser liquidados en até un ano depois, após o fin del periodo. Es decir, usted no es que va a dejar de pagar el alquiler de la vivienda. Básicamente sí, lo va a dejar de pagar. Lo que va es a demorarlo y va a poderlo pagar hasta un año después que pase el periodo de calamidad pública en el que se encuentra hoy por hoy Brasil. Dice que María del Rosario, la diputada por el PT de Río Grande del Sur, recuerda que en razón de la pandemia provocada por el coronavirus en Brasil, muchas familias fueron obligadas a atender la determinación del aislamiento social para evitar la propagación del virus. Mientras tanto, según ella, esa medida tiene como consecuencia el comprometimiento de arrenda en función de disminución de la capacidad laboral de muchos ciudadanos. Es decir, el compromiso de la disminución del dinero que perciben estas personas. Es decir, mientras dure el periodo de calamidad pública en el que está decretado en Brasil, el proyecto de ley 1090 del 2020 impide desalojos y autoriza la demora en el pago del alquiler de esta vivienda. Es decir, si usted, amiga, amigo, está alquilado en una vivienda y usted no tiene condiciones económicas de pagar ahora mismo, pues el propietario de la vivienda, no en este momento porque la ley aún no está aprobada, pero una vez que este proyecto de ley, mire bien el número, ley 1090 del 2020, una vez que este proyecto de ley sea aprobado por la Cámara de los Diputados, aprobado por el Senado y sancionado por el presidente, el propietario del inmueble no puede desalojarlo a usted. ¿Ok? No puede echarlo a la calle porque no le pague el alquiler en tiempo. El propietario del inmueble está en la obligación de esperar hasta el fin del periodo de calamidad decretado en el Brasil
para que usted pueda comenzar a pagar esa deuda, amortizar esa deuda hasta en el periodo de un año. Este es el primero de los proyectos de ley que nos favorece. El segundo proyecto de ley es que suspende los desalojos y remociones de habitación durante la pandemia. Es decir, este proyecto de ley, que es la ley 692 del 2020, dice que durante el periodo de pandemia suspende, es decir, no que elimina, suspende los desalojos y y el movimiento, es decir, la reubicación de la persona. Aquí lo dice claro, el proyecto de ley suspende por tiempo indeterminado el cumplimiento de mandatos de reintegración de pose, despejo y remoción judiciais o extrajudiciais. Es decir, existe una orden judicial contra un arrendatario que tiene que irse de la vivienda. Es verdad, ya el tribunal determinó que la persona tiene que abandonar la vivienda, pero este proyecto de ley protege al arrendatario de que mientras dure la pandemia no puede ser desalojado ni reubicado. ¿Ok? Proyecto de ley 692 del 2020 dice que este proyecto de ley en el análisis en la Cámara de los Diputados alterará como tal el Código de Proceso Civil. Y con este proyecto de ley 692 del 2020 ya usted queda dispensado de tener que abandonar la vivienda, pero fíjese, ojo, hasta que pase el periodo de calamidad pública. El autor de esta propuesta es el diputado Joao Daniel del PT. Dice que quiere evitar la retirada de la población, de las personas más pobres de sus casas, que ya son precarias, y que si se tornaran mucho peores con acciones de desalojos que pueden surgir con la pandemia del coronavirus. Según él, la idea es evitar colocar personas en condiciones de JUA, es decir, en condiciones de moradores de la calle, o mismo reducir sus espacios de habitación, o de lo contrario, si no lo ponen en condiciones de vivir en la calle, reducen su espacio de habitación, ya porque tienen que reubicarse en otra vivienda, en la mayoría de los casos más pequeña, impidiendo de esta manera el aislamiento de personas mayores y otros vulnerables. Dice que la tramitación, la propuesta ainda no fue distribuida a las comisiones y si hubiera acuerdo podrá ser inserida, es decir, incluida en la pauta del sistema de deliberación remota del plenario. Es decir, que aunque los diputados no estén físicamente en el Congreso, ellos pueden hacer la votación remota online. El tercer proyecto de ley que te traigo en este video también habla de protección y la prohibición de desalojo, pero en este caso no sería de arrendatario, sino de inquilino. Ya no es lo mismo. Arrendatario es la persona que paga por vivir en una vivienda. Inquilino es aquella persona que está viviendo en la vivienda, ¿ok? Entonces dice que el proyecto prohíbe el desalojo de inquilino que tenga hijo recién nacido. Es decir, hay una persona viviendo en una casa agregada, como conocemos por lo menos en Cuba, y esa persona, cualquiera de los dos, padre, madre o el matrimonio, tienen un bebé, la mujer, la señora, gana un bebé, ¿no? Y esa persona se le puede exigir que abandone la vivienda hasta tanto este bebé no cumpla los 30 días de nacido, aunque la persona tenga vivienda según lo que dice aquí. Dice que el proyecto de ley 249 de 2020 prohíbe el desalojo hasta el día 30 siguiente al nacimiento del filho de uno de los inquilinos. Asimismo, si la progenitora y el recién nacido no residen en el local. Fíjese, aunque la madre y el recién nacido no residan en el local, si en el momento del parto estaba temporalmente residiendo en el local,
no se puede obligar a que se vaya. Hay que esperar los 30 días de nacido. Dice que esta ley altera la ley del inquilino y está en análisis ya en la Cámara de los Diputados. Esta está un poquito más adelantada, ya esta está en análisis como tal en la Cámara de los Diputados. La autora es del PL, por el Estado de Espíritu Santo, Lauriete, destaca que ya hay previsiones legales que impiden el desalojo de hasta el día 30 siguiente del fallecimiento del cónyuge, ascendente, descendente o hermano de cualquiera de las personas que habitaron un inmueble. Es decir, ya existe una ley que protege no desalojar a las personas si fallece el cónyuge, un hijo, un padre, es decir, ascendente, descendente, o un hermano de cualquiera de las personas que habitaran el inmueble. Pero ahora esta ley pretende, además de 30 días por fallecimiento, 30 días por nacimiento de un bebé. Dice que esta diputada resalta que la medida propuesta, independiente del hecho de que el recién nacido reside en el inmueble o no, lo que se busca por medio el proyecto es auxiliar a los progenitores a proveer tanto abrigo como también alimento para la crianza, así para el niño recién nacido o recién nacida. Ya ves, te he traído 3 noticias importantísimas. Desgraciada y lamentablemente hemos visto en las últimas semanas imágenes dolorosas de personas que han sido echadas a la calle con personas mayores, con niños, y es bárbaro lo que están haciendo, es una cosa criminal. Vi el otro día en Facebook una publicación de una familia de venezolanos que los echaron a la calle, no sé en qué estado fue, porque no podían pagar el alquiler porque las personas, desgraciadamente, perdieron el empleo con la situación de la pandemia del coronavirus. Hoy, estas personas, si logran estar en la casa hasta cuando salga este proyecto de ley, ya el dueño de la vivienda no lo puede sacar, ni judicial ni extrajudicialmente. No tiene ningún tipo de potestad para echarlo a la calle. Entonces, hermanas, hermanos, emigrantes en Brasil, esperemos que esta propuesta, este proyecto de ley sea aprobado por la Cámara de los Diputados, aprobada por el Senado y sancionada por el presidente cuanto antes. Como siempre te digo, gracias mil por haber visto mi video. Espero que lo compartas con todas aquellas personas que están en una situación vulnerable y que pueden ser víctimas de desalojo para que sepan que ya en breve habrá una ley que los protegerá. Y como siempre te digo, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal para que reciba las últimas informaciones que nos interesan a todos los emigrantes que residimos en Brasil. Y si te pareció útil, con un pulgar arriba que me regales, me conformo. Ese es el pago que yo quisiera que me dieran todos ustedes. Y te doy un adelanto, en breve vamos a estar subiendo un video de cómo conocer si usted tiene derecho a los 600 o 1.200 reales que van a ser liberados en breve como ayuda emergencial debido al coronavirus. Chao y suerte.